Libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 27 hasta el versículo 35, el último versículo de este capítulo. Voy a dar lectura. No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Ciertamente él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. Los sabios heredarán honra, mas los necios llevarán ignominia. Estamos en esta serie de exposición del libro de Proverbios. Hoy estamos finalizando el capítulo 3 y aquí el hombre sabio va a seguir hablándonos. Y quiero dar un título a esta parte final ya del capítulo 3 para que la semana que viene vayamos al capítulo 4. Exhortaciones a hacer el bien. Exhortaciones a hacer el bien. Dios va a honrar, Dios va a recompensar a aquellas personas que hacen bien a los humildes, a los necesitados. Pero Dios también va a castigar a aquellos que hacen maldad, hacen daño a los hombres o a su prójimo. Porque es lo que el versículo 29 nos dice: no intentes, no planees, como dice la Biblia de las Américas, mal contra tu prójimo. En otras palabras, maquinar cosas perversas, hacer trampas. Entonces aquí tenemos exhortaciones a hacer el bien. Y aquí vamos a observar que hay 5 exhortaciones negativas. Versículos 27 hasta el versículo 31 empieza en sus Biblias, dice: no te niegues, no digas, no intentes mal, no tengas pleito, no envidies. 5 exhortaciones negativas. Esto se llama conjunción prohibitiva. Una conjunción particular normalmente usaba cuando un escritor deseaba que algo no sucediera. Así que el hombre sabio nos va a hablar de esto y nos va a exhortar a hacer el bien. Y la primera exhortación es el versículo 27. No te abstengas de hacer el bien a los demás. Versículo 27, ese es mi primer punto. O la primera exhortación: no te abstengas de hacer el bien a los demás. Dice nuestro texto: no te niegues. En otras palabras, no te abstengas a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieres poder para hacerlo. Y aquí el verbo negarse o niegues es uno que significa retener o restringir. ¿Pero de qué? Del bien, ¿no? Ahí está en su Biblia. Incluye todo tipo de cosas que son buenas. Puede ser una buena acción, puede ser tu dinero, puede ser una ayuda, etcétera, etcétera. Pero dice el texto: no te niegues, no te abstengas, no restrinjas de hacer el bien. Y el problema aquí del versículo es ¿a quiénes se refiere? ¿Quiénes van a hacer el bien? Nosotros. Aquí es la dirección para, ¿no?, el pueblo de Israel. Y vamos en su momento llegar. Nosotros todavía estamos llamados, los creyentes, de hacer el bien todo el tiempo. Y se resume en el segundo mandamiento: amar a tu prójimo como a ti mismo. Cristo dijo que amemos a nuestros
enemigos. No te abstengas de hacer el bien. Entonces se refiere a nosotros, y la palabra aquí es más que todo dirigido a aquellos que tienen un bien en común o son dueños de algo, o que son los propietarios, o aquellos que tienen control o dominio sobre otros. No deben abstenerse de hacer el bien. Esa es la primera exhortación que las Escrituras nos está dejando. Y Salomón parece estar diciendo aquí, no te detengas, aunque no se lo merecen, aunque se lo merecen, no te detengas de hacer el bien. Dice alguien, toda oportunidad de hacer el bien, hazlo. El bien, hazlo. Ese es el llamado del Evangelio. Toda oportunidad de hacer el bien, hazlo. Ahí hay un pasaje dentro de Eclesiastés, dice, mientras tengas fuerza, mientras tengas el poder para hacerlo, hazlo, porque cuando vayas al Seol ya no habrá para hacer, porque estás muerto. Entonces, el llamado del Evangelio también es eso. Aquellos que hemos recibido, haz el bien. ¿Y por qué? El Señor ha dado la administración o la mayordomía a los hombres de todo lo que Dios ha hecho. Hay en este mundo hombres ricos, hombres pobres. Los hombres ricos son los mayordomos de todo lo que reciben. Y siempre que un hombre tenga la oportunidad de hacer el bien, debe hacerlo. Pero llevemos eso, de un contexto general a un contexto familiar. Y la iglesia de Dios es una familia, compuesto por hombres y mujeres, de todo clase social. Llamémoslo así, hablo en cuanto a ingresos económicos. Pero la iglesia es una familia. Entonces las Escrituras, por ejemplo, nos dice en Gálatas capítulo 6, versículo 10, dice, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. ¿No es lo que Proverbios está diciendo? Pero ¿qué más dice el texto? Y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces, ¿por qué aquí debemos preguntarnos? ¿Por qué a veces solamente todo lo que quiero hacer está centrado en mí? Cuando la Escritura dice, cuando tengamos la oportunidad. Pero dice, no te abstengas. Esa es la exhortación de hacer el bien. Así que si usted ve una necesidad, tiene que hacerlo. Y el no hacerlo es doblemente pecaminoso. Sabes el mandato y no lo haces, son dos pecados a la vez que se comete. Y aquí dice, y mayormente a los de la familia de la fe, servirle. Esto tiene que ser real. Esto podemos llevarlo también no solamente del aspecto físico, podemos llevarlo también al aspecto espiritual como un buen consejo. Un buen consejo, una exhortación, compartir la doctrina, compartir el Evangelio. No te abstengas de hacer el bien. Vamos a tomar dos escrituras. Hebreos, ya que estamos en el Nuevo Testamento, voy a aprovechar ahí dar lectura. Hebreos capítulo 6, versículo 10. Recuerden, Proverbios es muy práctico, es para que nos dé sabiduría en nuestro vivir diario. Dice Hebreos capítulo 6, versículo 10. Voy a dar lectura. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Qué dice? Habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Esto nos debe llevar a que, ¿pueden ver ustedes? Uno, Dios ve lo que haces. Dios ve lo que haces y dice, Dios no es injusto de olvidar tu bien que haces a los demás, tu obra y el trabajo y el amor que muestras, porque el Señor dice,
por amor del Señor, por amor de su nombre. Así que usted puede dar, no lo que le sobre, no para que me vean los demás que estoy haciendo esto. Nada más hacerlo, dice aquí, hacia su nombre, hacia su causa. Y por mandato también, dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles. Entonces son buenas obras que podemos hacer. Es buena obra dar, sí, pero cuando se hace con la motivación correcta y el Señor se encarga. Y es una forma de mostrar también amor a Dios y amor al prójimo, que en eso se resumen los dos mandamientos. Vayamos a nuestro texto, volvamos, y quiero leer otro libro del hombre sabio, Eclesiastés 11, versículo 2. Así que ya sabe usted lo que Dios le está pidiendo. Eclesiastés 11, versículo 2, dice, reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Dice, lo leo nuevamente, reparte a 7 y aún a 8. Ese reparte es da, ¿verdad? O sea, lo que estamos haciendo estamos hablando del tema de hacer bien o de no restringir, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Los ricos pueden tener hoy muchos bienes, mañana no pueden tener nada. Muchos hombres lo perdieron todo. Hoy puedes tener la fuerza, mañana no puedes tener la fuerza. Reparte a 7 y aún a 8. Eso es el llamado para nosotros, pero mayormente a los de la familia de la fe. El Señor nos ha rescatado, nos ha redimido o nos ha levantado de nuestro egoísmo. Antes, cuando estamos fuera de Cristo, estamos en el mundo de las tinieblas, todo giraba alrededor de lo que podemos conseguir para nosotros. Pero el Señor nos ha rescatado de ahí, de nuestro egoísmo, de eso también. Ahora, como creyentes, ¿podemos ser egoístas? Sí, pero no es eso. Lo que Dios está haciendo es formarnos a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿cómo va a hacer eso el Señor? Enseñándonos cómo, a mostrar misericordia, a mostrar amor ahora. Ya no egoísmo, sino misericordia y amor. Así que la bondad, que es un fruto del Espíritu Santo, debemos nosotros también mostrarlo. Esto no es una opción, no es, una obligación, es un deber. Es un acto de misericordia. Así que esto se nos demanda de nosotros, pero la obligación va a recaer sobre nuestra conciencia. Yo varias veces me he sentido así, pudiendo ahí dar y quedarme sin nada, y mi conciencia me dice, ¿por qué no lo diste? Sabiendo que Él necesita más que tú, y tu conciencia te va a acusar, va a recaer sobre ti, pero aquel día también puede ser fatal, el día de la condenación o el día del juicio. Quiero leer para pasar a la segunda exhortación lo que dice Mateo capítulo 25, versículos 41 hasta el versículo 45. Mateo 25, versículos 41 hasta 45, lo voy a dar una lectura rápida nada más. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos, entonces le responderá diciendo, de cierto os digo
que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Eso va a ser el final de aquellos que ignoran, pudiendo hacer. Dice el Señor, si lo has hecho a uno de los más pequeños, de los que están en mi reino, lo has hecho a mí. Segunda exhortación, versículo 28. Así que no te detengas, como dice, no te abstengas de hacer el bien a los demás. Segunda exhortación, versículo 28. Es, no pospongas las cosas para ayudar a los demás. Ese es el punto. No pospongas las cosas para ayudar a los demás. Versículo 28. No digas a tu prójimo, anda y vuelve, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Aquí esta exhortación está un poco ya relacionada a lo que hemos dicho en versículo 27, pero la exhortación aquí es ayudar a aquellos que merecen ser ayudados. Pero el versículo 28 podemos verlo, ¿no? Ayudar a aquellos que piden ayuda. Ahí está el versículo 28, la enseñanza. El versículo 27 es, tú sé generoso, misericordioso, amoroso, bondadoso. Pero el versículo 28 dice ahora, aquellos que te piden ayuda. Dice, no digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré cuando tienes contigo para darle. Así que el versículo 28 habla, ¿no?, de aquel que te pide ayuda. Porque un hombre no puede estar seguro si mañana vas a tener la oportunidad de darlo o lo volverás a ver, o capaz alguien ya suplió, ¿no?, su necesidad. Esto es el versículo 28. Dice un hombre, esta parte, es un dicho muy favorito de él. Dice, si no es ahora, ¿cuándo? Si no está aquí, ¿dónde? Si no soy yo, ¿quién? Lo leo nuevamente. Si no es ahora, ¿cuándo? Si no estás aquí, ¿dónde? Si no soy yo, ¿quién? Estamos hablando de aquel que te pide ayuda. Exhortación número 3, versículo 29. No intentes mal contra tu prójimo, que habita confiado junto a ti. La exhortación número 3 aquí es, no invente daño o mal contra los demás. No invente. La palabra que es idear. No intentes mal, dice la Reina Valera. La Biblia de América dice, no trames. No trames. Y significa esto cortar, o arar, o inscribir. En otras palabras, sí podemos... Nosotros entendemos el español, ¿no? No intentes el mal. Y cualquier tipo de mal, una maquinación, un daño a tu prójimo, a tu hermano, no lo hagas. No lo hagas. Vamos a leer lo que dice Oseas capítulo 10, versículo 3. Libro de Oseas. Vamos a buscar. Es un pasaje en cuanto a la ilustración de cuando dice, cuando uno ara, lleva todo lo que está en el camino. Oseas, versículo 10, versículo 13. Habéis arado impiedad y segasteis iniquidad. Comeréis fruto de mentira porque confiasteis en tu camino y la multitud de tus valientes. Cuando un tractor está moviendo la tierra, mueve todo. Pues acá arar tiene ese sentido, o la palabra puede ser cortar, como dije, o inscribir. Así que no conciba en su mente o pensamientos de hacer daño. Recuerden, cada persona tiene la imagen de Dios. Y sobre todo aquellos que son, ¿no?, cercanos a usted, su vecino, puede ser alguien de familia cercano. El texto dice que habita confiado junto a ti, alguien que está cerca, alguien que no lo conoces. Lo peor que puede pasar, o sea, lo real, mejor dicho, es que aquella persona confía en ti.
Esa persona confía en ti y tú le haces daño. Él no sabe que tú eres su enemigo, pero tú tramas contra él hacerle mal. Puede ser vecino, como dije, puede ser alguien de la familia o alguien cercano. Y aquí dice, no lo hagas. Y como dijo una vez más, aquí es doblemente pecaminoso porque el Señor te dice y el otro es que Él confía en ti. El texto dice, habita confiado junto a ti, y la palabra aquí es daño o mal. Proviene de una palabra raíz árabe interesante que significa aquí alimentar o cuidar el rebaño. Esto se usaba para hablar de un pastor, ese término, cuando tenía que cuidar. Pero lo que Salomón está diciendo aquí a su hijo es que no haga mal, que no trame, sino que nutra su relación, ¿no? Exhortación número 4, versículo 30, ya estamos avanzando. No tengas pleito con nadie sin razón, si no te han hecho agravio. Exhortación número 4, no instigue la discordia con otros. No instingue la discordia con otros. Versículo 30, aquí la palabra es pleito, o contender, o discordia. Alguien que en un momento uno puede perder el control y puede verbalmente irse contra la otra persona. No tengas pleito. Los que contienden, ¿no? O aquellos que están en discordia. Para ellos es esta exhortación. No lo hagas. Por eso aquí es la exhortación, no. Por lo contrario, más bien sigamos el ejemplo, la sabiduría de Cristo. Sigamos sus consejos. Mateo capítulo 12, versículo 19 nos dice esto. No contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. Imitemos a Cristo. Estas son características de Cristo. Así que si un hombre ha sido lastimado, perdónelo. Creemos que Dios es amor y Él nos ha perdonado, hagamos lo mismo, no contiendas. Y la segunda parte de este versículo es lo que sigue, y esto es lo que vamos a poder ver también. Dice la segunda parte del versículo 30 nada más, ni escojas ninguno de si no te han hecho agravio. Si no te han hecho agravio. Entonces puedo. Es la cláusula. No, dice no. La primera, detente tu mano. O detén tu boca de dañar. Ahora vamos a ir a la exhortación número 5 y esta es la parte ya final. Versículos 31 al 35. No envidies ni sigas a aquellos que lastiman a otros. Es lo que vamos a ver, versículos 31 hasta versículo 35. No envidies ni sigues a aquellos que lastimen a otros. Y el texto dice, no envidies al hombre justo. No, al hombre injusto, perdón, estoy leyendo mal. El hombre que obtiene riquezas por actos de injusticia, oprimiendo a los pobres o con violencia, obtiene todo, ¿no? Pero al final va a ser su perdición. ¿Y nosotros qué podemos aprender de ese hombre? ¿Qué ejemplo nos puede dar? Más bien, debemos hacer lo contrario, ¿no? Debemos hacerlo, no envidies al hombre, porque uno quiere también lo mismo, ¿no? Si usted tiene su empresa o tiene su negocio, empezamos a pagarle menos a esa persona, o otras formas, de opresión, pero aquí habla de envidia. Algo que debemos hacer nosotros es escoger hacer el bien. Eso es lo que debemos escoger, o la buena parte, como hizo, ¿no? Entre Marta y María. María hizo la buena parte y seguir a Cristo y sus caminos.
Ahora Salomón va a dar 8 razones para ayudar y no lastimar a las personas. Las 8 razones están del versículo 32 en adelante. Y la primera razón es esto: la persona que daña a los demás es una abominación a Jehová. Versículo 32, la parte A, es la primera razón de los 8. La persona que daña a su prójimo o a los demás es abominación a Jehová, porque Jehová dice abomina al perverso. Eso debe dar miedo. El hombre perverso, ¿quién es aquí? Es alguien que no agrada a Dios. Es alguien que puede estar en la naturaleza corrupta, aún sus delitos y pecados. Y creo que hablando de los judíos aquí, eran aquellos que transgredían la ley de Dios, que actuaban en contra de Dios por naturaleza, por su propia voluntad, estaban en oposición. Tal persona es abominable, está en pecado. Y Dios dice, odia a esa persona, porque es abominable su pecado. Así que la primera exhortación, o una de las razones aquí, no hagas daño, porque es abominación a Jehová. Segunda razón, la persona que ayuda a otros tendrá una comunión íntima con Jehová. Es lo diferente. No es lo que siempre, en la primera introducción que dice, hay proverbios antitéticos. Y aquí es lo que estamos viendo. La persona que ayuda a otros tendrá una comunión íntima con Jehová. El 32, la parte B, más su comunión íntima es con los justos. Allí debemos anhelar, allí debemos estar nosotros. Los hijos de Dios son los santos de Dios y ellos son su deleite, ellos son sus amigos. Ya no os llamaré, dijo Cristo, ¿no? Siervos, porque el siervo no sabe, pero más nos llamaré, dice, amigos. Hay una familia. ¿Por qué? El Señor los favorece con sus consejos, con su cuidado. No son extraños. Así que Dios abomina a los perversos, pero Dios tiene comunión íntima ¿con quién? Con los suyos, con los justos, no aquellos que confían nada más en algo creado en su imaginación, sino tienen verdadera comunión, no aquellos que andan externamente mostrando, sino que confían en Dios y no confían en su propia justicia. Dice aquí, su comunión íntima es con ellos. Para el mundo son desconocidos, pero para Dios estos son conocidos, porque la comunión íntima es con los justos. Aquí esto está en secreto. Son lo mejor de Dios. Vamos a leer lo que dice Amós, para tomar esta palabra secreto, me llamó mucha la atención. Amós capítulo 3, versículo 7, en relación, ¿no? Amós capítulo 3, versículo 7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Así que no hay secreto de Dios para los justos, porque el Señor se los va a revelar, porque el Señor tiene comunión íntima con los justos. No hay secretos, no hay nada. Y reciben todo el favor desde el llamado, desde la eternidad, desde el encuentro de Dios, y les da las noticias del Evangelio y todos los favores. No hay secreto, se les revela completamente. Y al final son llamados eficazmente, y al final vienen a ser parte del pacto. Entonces no hay secreto entre ellos, no hay misterio, hay comunión, hay compañerismo, familiaridad, y el amigo puede conversar libremente y revelar sus secretos. Razón número 3. Jehová maldice o da maldición a la persona que daña a los demás. Mire lo que dice el versículo 33. Versículo 33, la parte
O la parte primera, la maldición de Jehová está en la casa del impío. Y estoy diciendo la tercera razón, Jehová da maldición, o Jehová maldice a la persona que daña a su prójimo. Y la palabra maldición aquí es lo que suena, habla de consecuencias, de ira, de amargura. Está en la casa, no solamente con una persona, va a pagar la familia entera muchas veces por el pecado que puede estar llevando alguien que está transgrediendo la ley. Es alguien que está bajo la maldición de esto. Y dice aquí toda su casa, todo lo que tiene. Y todo lo que tiene no son bendiciones, sino son maldiciones. Vamos a leer Malaquías. Malaquías, capítulo 2, versículo 2. Dice, si no oyereis y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones, y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. No solamente es Proverbios, está Malaquías. Está en maldición. Está en maldición. Y todo, al final, esto se va a reducir a pobreza, a miseria. Dice Proverbios 26, versículo 2. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. ¿Por qué son malditos estos hombres? Porque están en pecado, están transgrediendo la ley. Por eso dice, así la maldición nunca vendrá sin causa. Ahí está, la maldición de Jehová está en casa del impío. Aquellos orgullosos, aquellos burladores, son aquí puestos para la venganza de Dios. Pero aquí tenemos la cuarta razón. La parte B, pero bendecirá la morada de los justos. La persona que ayuda a otros o a su prójimo será bendecido por Jehová. Esta es la cuarta razón. La persona que ayuda a su prójimo será bendecida por el Señor. Aquí es la diferencia. Bendecirá la morada de los justos. El hombre justo, aquí es de que hemos ido hablando, aquel que está haciendo el bien a su prójimo, pero aquel que hace la obra de Cristo, en este sentido, ¿no? De las obras que hace, glorifica a Dios y lo hace para la gloria de Dios, no tiene otra motivación. Así que acá nos podemos preguntar, la bendición está en la casa, en la morada. O sea, si uno recibe la bendición, todos se favorecen de la bendición. En otro era la maldición y aquí es la bendición. Pero bendecirá la morada, dice, del justo. Vea esa diferencia y tome la instrucción. ¿Se acuerdan cuando el arca tenía que ser transportado? Hay un hombre ahí, Obed-Edom, fue bendecida cuando David quería traer. Pues usted lo puede, pero mejor lo vamos a leer. Segunda de Samuel capítulo 6, para recordar de este personaje, cómo fue bendecido. Segunda de Samuel capítulo 6, versículo 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. El Señor bendecirá la morada del justo, como dice Proverbios. Y nos preguntamos, ¿está mi casa bajo maldición o bendición del Señor? Que el Señor puede ser honrado. El Señor puede ser honrado en nuestros hogares. Razón número 5. Jehová se burlará
de las personas que se burlan a los demás. Versículo 34. Ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores. Aquí, así lo traduce la Biblia América. Ciertamente Él se burla de los burladores, pero da gracia a los afligidos. Aquí estamos sabiendo que Dios va a escarnecer, se va a burlar. Jehová se burlará de aquellos también que se burlen de las personas o de su prójimo. Hay mucha gente que se burla de su prójimo, se burla de las doctrinas, se burla del evangelio, se burla de aquellos que enseñan. Pero el Señor dice, se ríe, se burla. La Biblia dice que Él resiste a los soberbios. ¿No? El Señor resiste a los arrogantes, a los altivos, a aquellos que desprecian, a aquellos que tienen un espíritu farisaico. El Señor se burla, el Señor se ríe y serán despreciados por Él. Y el Señor los dispersa así, los deja en sus pensamientos, en sus maquinaciones. Es lo que tenemos aquí. Entonces no hay presunción, no hay arrogancia. Simplemente el Señor se burla. Y leemos en las Escrituras muy claramente: aquellos que tienen un corazón lleno de orgullo están van a caer en desgracia. Nabucodonosor es un ejemplo. Amán, Herodes, los fariseos, estos nos muestran ejemplos cómo Dios trata con ellos. Sexta razón: Jehová favorecerá a la persona afligida. Versículo 34, la parte B. Y a los humildes dará gracia. Aquellos que verdaderamente son sensibles, ¿no?, a sus pecados y se encuentran haciendo lo justo. Cuando se someten a la justicia de Dios, cuando están atentos, cuando dan gracias por su salvación, cuando ven que no hay nada bueno en ellos, el Señor les va a dar gracia, sobre todo a la persona que es afligida, aquel que se humilla, ¿no? Aquel que sabe quién es Dios. A eso les va a dar gracia, y gracia es algo simplemente que no se merece. Así que después que han obtenido salvación, siguen recibiendo gracia. El Señor dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos verán el reino de los cielos. Razón número 7, ya estamos finalizando en minutos. La persona que es sabia, dice, heredará el honor de Jehová. Versículo 35, la parte A. Los sabios heredarán honra. Así que la persona que es sabia va a recibir honor, va a recibir gloria del Señor. Algunos desde que nacen tienen honores, tienen posición, pueden tener riqueza, fortunas, pero si no son sabios, simplemente todo va a ser un desastre para ellos. Va a ser el teatro de su destrucción, como alguien dijo, ¿no? De nada sirve porque no tienen la bendición y no son sabios a los ojos de Dios. ¿Y quiénes son los sabios a los ojos de Dios? ¿O quienes reciben honor? Recuerda, hemos hablado de honor en este capítulo, pero aquellos que reciben honra son aquellos que reconocen, como dije, quiénes son ellos, aquellos que son sabios para salvación. ¿Recuerdan lo que dice Pablo a Timoteo? Que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Ellos son los sabios. Y no hablamos de los sabios según este mundo, sino los sabios en el sentido espiritual, que conocen su pecado, que conocen quiénes son, como un momento dije, pero conocen a Cristo y a este crucificado. Conocen que su propia justicia no les salva, sino la justicia que es por la fe y no la ley de las obras. Que conocen el camino de paz, el perdón, la justicia. Ellos son sabios. Y no solamente van a recibir el honor o la gloria aquí, sino por la eternidad. Y última razón, con esto finalizamos. La persona que es necio recibirá deshonor de parte de Jehová.
Versículo 35, la parte B, mas los necios llevarán ignominia. Así terminamos el capítulo 3. Los necios llevarán ignominia. Esto tiene que ver con lo que va a ser el fin de ellos, de aquellos que se burlan de lo que enseñamos. Para ellos va a ser vergüenza cuando aquel día sean levantados del polvo. Todo lo que han hecho a su prójimo simplemente va a ser para su vergüenza. Último texto para leer, de que estamos hablando, Daniel capítulo 12, versículo 2. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y aquí es lo que está diciendo Proverbios, lo mismo, ¿no? Proverbios está diciendo, más los necios llevarán ignominia. ¿Y qué dice Daniel aquel día? Van a ser despertados, no para vida eterna, sino para vergüenza y confusión perpetua. Dios llama a cada creyente entonces, o Dios exhorta a través de estas palabras, y que reaccionemos y que nos relacionemos como Dios quiere que reaccionemos. Eso va a determinar si somos sabios o necios. Vamos a dar gracias. Padre, te alabamos y bendecimos tu nombre. Es tu consejo. Hoy, Señor, estamos aquí para inquirir, para caminar bien en tus caminos. Tú nos has hecho el mayor bien al habernos rescatado y darnos el gozo de ser parte de tu pueblo. Pues, Señor, queremos mostrar también, Padre, la alegría a otros. Mueve nuestros corazones, Señor, haznos ver las necesidades. Si hay egoísmo, Señor, en tu pueblo, tú, Padre, lo puedas suprimir por la bondad, el fruto de tu Espíritu, que debe estar siempre presente en nuestra obra. Pues te agradecemos, en Jesucristo te oramos esto. Amén.